Buenas noches, reciban un saludo cordial. Este, Primero que nada, comprobar que me escucho bien, todo es claro. Correcto. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio con la tutoría número 2. Eventualmente las personas que tal vez tengan un retraso ahí empezarán a integrarse a la reunión. Como ustedes ya saben, esta tutoría corresponde al capítulo 2 de la unidad didáctica de Yaneda Mit. Significa, al igual que la vez anterior, que el desarrollo del proyecto 2 iniciaría la próxima semana, ¿verdad? Y que además tiene relación directa con el capítulo que vamos a analizar y que vamos a trabajar ahorita. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Revisar ahí sus cronogramas, estar al tanto de esa entrega. Funcionará de la misma manera que funcionó la vez pasada, ¿verdad? Es una semana de entrega. Cerciórense de que los documentos no tengan ningún problema y eventualmente si tienen alguna duda, manifestarla en el foro de dudas o en el correo. No sé si tienen alguna duda inicial, tal vez como para comenzar y tal vez anclar ahí la tutoría, o empezamos directamente con la información. Si no, entonces iniciaríamos vamos a ver, siempre inicio yo como con un repasito eh, de lo anterior, porque ustedes saben que hay un hilo lógico, ¿verdad? De las unidades. Digamos, el capítulo 2 es más comprensible si se lee el capítulo 1. ¿Cómo se llama? Un hilo narrativo lógico que le da coherencia al libro. Entonces, como es tanta información, a mí me gusta también como recordar un poquito algunos aspectos de importancia que se trataron en el capítulo anterior para recordar la base, ¿verdad? Sobre la que estamos trabajando. Entonces vamos a ver aquí un mapa. No sé si lo pueden ver. Aquí lo que tengo que hacer es hacerlo más grande. ¿Se ve bien? Tal vez hacerlo un poquito más grande. Pero pueden ver la información ahí. Sí, Sí, perfecto. Ok, vean, habíamos visto en el capítulo anterior que la composición, ¿verdad? De la realidad, eso que entendemos como realidad, tiene como base, como fundamento un lenguaje, ¿verdad? Una serie de lenguajes. El lenguaje es como esa capacidad humana que tenemos para comunicarnos y para establecer relaciones de sentido con los elementos que componen una realidad. Como habíamos dicho, ese concepto de la realidad es muy complejo, ¿verdad? No podemos pensar que es limitado. O sea, tenemos una concepción limitada de la realidad porque el lenguaje es un recurso limitado para entenderla, pero la significación que esa realidad provee para los seres humanos es muy amplia, ¿verdad? Y no se ajusta a una sola noción. Habíamos dicho, por ejemplo, que no solamente existe un sistema de significación cultural, sino que son varios, ¿verdad? Los que se pueden registrar en el mundo, ¿verdad? En las, ¿cómo llaman? Las comunidades humanas. Entonces, ¿verdad? El lenguaje vendría siendo como ese recurso, digamos, fundamental, esa, ese número de códigos, ¿verdad? Fundamentales que nos permite comprender el mundo en el que vivimos y que nos permite establecer significados. Como vamos a ver en el capítulo 2, esos significados son determinantes, ¿verdad? Son primordiales para establecer un orden social, ¿verdad? Sin esa capacidad comunicativa y sin esa base de lenguaje que tenemos para darle sentido al mundo, no podríamos hablar entonces de un orden social. El orden social se basa en los códigos, ¿verdad? Que mantengamos y que reproduzcamos por medio de distintos lenguajes. Habíamos visto entonces que la unidad mínima, ¿verdad? De la significación son los signos. Ustedes en el proyecto uno ahí definieron unos tipos de signos, ¿verdad? Si eran icónicos, índices o simbólicos. Eh,
Pero el signo, recordemos que es la unidad mínima de significación, ¿verdad? Aquí lo dice, una unidad básica de la significación. La relación que hay entre un significado y un significante en asociación a un referente. El objeto, el concepto de referencia, ¿verdad? Es este, el referente. Habíamos visto esa relación tripartita, ¿verdad? Ese triángulo semiótico, en donde los objetos, digamos, de la realidad física, vendría siendo los referentes, mientras que el significante es la forma material a través de los sonidos o a través de la grafía, que está al lado, ¿verdad?, de una imagen, de la reproducción de una imagen mental que se asocia con ese significante que emitimos, ¿verdad? Cuando ya sea que hablamos o cuando sea que escribimos o por medio del código o el soporte de signos, ¿verdad?, que tengamos y que podamos percibir a través de los sentidos. Eh, bueno, aquí está la triada del signo lingüístico, ¿verdad? Como hemos visto. Eso que les acabo de decir, el referente, objeto percibido al que se le asigna un significante, el significado como la imagen mental que posee un hablante al reconocer un significante, y el significante pues es la forma material y perceptible de los sentidos. Bueno, aquí teníamos unos ejemplos. Esto ustedes también lo trabajaron en el proyecto. Eso es muy importante porque la unidad mínima, ¿verdad?, que es el signo, eh, va a componerse, eh, va a ser la unidad mínima también, ¿verdad?, de los códigos. Los códigos son una serie de sistemas que tienen muchísimos signos, ¿verdad?, dentro de sí. Que nosotros manejemos un código significa que manejamos un número muy grande de signos, ¿verdad? Para, por ejemplo, dominar una lengua, necesitamos comprender cuál es la relación significado-significante de muchísimos de esos signos, ¿verdad? O palabras. Habíamos dicho entonces que los códigos son sistemas de signos que por convención social son utilizados y comprendidos por los miembros de una comunidad cultural, ¿verdad? Hablamos de que, o sea, necesitamos tener acuerdos, ¿verdad? Sociales para entendernos, ¿verdad? La relación significante y significado es una relación arbitraria, o sea, media una convención, un acuerdo social, porque de otra manera no podríamos comunicarnos. Bien, y habíamos visto, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de códigos que permiten nuestro desarrollo en la vida cultural, ¿verdad? Todo esto, hemos dicho, es parte de un sistema de significación cultural que se define de esta manera. Vamos a ver que aquí es que me tapa la cosita aquí. Un conjunto de códigos y sistemas, ¿verdad?, de significación propios de un grupo cultural. Y produce lo que entendemos como la realidad social. Y de nuevo, la realidad social es es una concepción limitada que tenemos, pero que de una u otra manera necesitamos que sea así, porque si no, no podríamos establecer relaciones de significado con respecto a nuestro entorno. O sea, es necesario que el ser humano tenga, que domine, ver una serie de sistemas de significación y que estos sistemas de significación no sean complejos, ¿verdad? En el sentido de que hayan acuerdos básicos, por ejemplo, de significado significante, para que podamos establecer relaciones compartidas de significación en la realidad social, ¿verdad? Es necesario que sea así, porque de otra manera, pues, no nos entenderíamos. Bueno, esta concepción de la realidad social, como habíamos dicho, puede ser percibida de dos maneras, ¿verdad? A través de este, un realismo ingenuo o desde un realismo crítico, ¿verdad? La, la actitud realista ingenua se define como, ¿verdad?, percibir el mundo a través de solamente la experiencia y de y de lo común, ¿verdad? Lo que yo percibo a nivel cotidiano sin cuestionar, digamos, esas limitantes que tiene mi percepción, ¿verdad? Era entender que era no entender, perdón, que tenemos unos lentes culturales que nos permiten darle significado a la realidad. Mientras que el realismo crítico lo que hace más bien es visibilizar, ¿verdad? O nos permite ser conscientes de que tenemos filtros culturales para entender esa realidad, ¿verdad? Que hay afuera. Pues, o que, bueno, que hay afuera, no, que hay a nivel intersubjetivo, a nivel subjetivo y también a nivel objetivo. Que eso es otra cuestión, ¿verdad? Que podemos abordar de una vez.
Vamos a ver si lo podemos hacer en una pizarrita. Bueno, me dicen si hay alguna, si se presenta alguna duda, alguna pregunta. Vamos a ver que hay una pizarrita. La concepción de la realidad podría partir también de tres tipos de fenómenos, como se ve en este, en la unidad didáctica. Vamos a poner aquí realidad, la realidad social. Tipo de fenómenos. Podemos pensar en por lo menos tres tipos de fenómenos para entender la realidad social. Ay, caramba. Momento. Está como desfasado el uso de los cuadritos. Bien, en un primer término, ¿verdad? Tenemos los fenómenos objetivos. Luego tenemos los fenómenos subjetivos. Y además tenemos los fenómenos intersubjetivos. Vean entonces desde estas tres concepciones que la percepción de la realidad social en realidad es muy compleja para cada ser humano. A pesar de eso, ¿verdad? Como decía antes, no puede comprender, digamos, todas las percepciones de todos los seres humanos. Bien, los fenómenos subjetivos son aquellos que se relacionan con los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Son los fenómenos físicos. La realidad social puede ser entendida a través de lo que pasa, ¿verdad? En el medio, que si llueve, que si hace sol, que si algo cae de arriba abajo, que si algo sube, ¿verdad? Ese tipo de acciones, ¿cómo se llama? De eventos que tienen que ver con las leyes de la naturaleza son los llamados fenómenos objetivos, ¿verdad? La realidad social claramente se compone de eso, pero no se limita a ellos, ¿verdad? En el caso de los grupos humanos, no solo, digamos, podemos entender la realidad y mucho menos la realidad social a través de fenómenos objetivos, sino que también tenemos, por ejemplo, los fenómenos subjetivos. Esos están relacionados con con nuestra percepción personal, ¿verdad? De las cosas, nuestras experiencias, nuestros sistemas de creencias, nuestros gustos, ¿verdad? Nuestras valoraciones negativas, positivas sobre X, Y, Z aspectos de la realidad social. Nuestra realidad social particular e individual se compone de esas experiencias, ¿verdad? Y es muy diferente, ¿verdad? La realidad social que tienen otras personas, a pesar de que compartamos, digamos, nociones como creencias o percepciones varias, digamos, sobre lo social. Vean entonces que aquí se complejiza las cosas, ¿verdad? Porque no solo teníamos los eventos que suceden desde la naturaleza o que responden a las leyes de la naturaleza, sino también que tenemos la percepción propia, que tiene que ver con nuestra propia historia de vida, ¿verdad? Y se pone, se pone más complejo, digamos, esta noción de la realidad social cuando pensamos que también existen fenómenos intersubjetivos, es decir, que hay nociones de la realidad que compartimos con otros individuos, ¿verdad? Dentro de nuestra comunidad y que necesariamente debemos percibirlas de esa manera porque representan una norma, ¿verdad? Y que sea normativo significa que garantizan el establecimiento, la dinámica de un orden social. Entonces, por ejemplo, no sé si la vez pasada habíamos hablado del dinero, ¿verdad? El dinero el valor del dinero es una concepción intersubjetiva, ¿verdad? No responde, digamos, a un fenómeno objetivo. Su valor no responde, digamos, a las leyes de la naturaleza. Es un valor que se ha consensuado, ¿verdad? Que ha sido, que es parte de un acuerdo también. Los seres humanos, en algún momento de la historia, ¿verdad? Empezamos a darle valor de cambio al dinero como tal, al dinero en físico o al dinero también virtual, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, cuando consultamos las cuentas bancarias,
en realidad lo que estamos viendo son datos, ¿verdad? No es como que esos números se materialicen, sino que son valores, ¿verdad? Son ficciones compartidas, ¿verdad? Los seres humanos compartimos una serie de ficciones que necesariamente le dan sentido a nuestra realidad social, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en el dinero, piensen también, por ejemplo, en la religión, ¿verdad? O piensen también en la política. Hay muchísimas valoraciones que vienen desde discursos ideológicos o desde discursos religiosos que no tendrían ningún sentido, ¿verdad? Si no las compartiéramos con otros seres humanos, ¿verdad? De pronto si yo decido mañana, este, ¿verdad? Proponer una nueva religión, ¿verdad? Esa religión tal vez no tendría sentido si solamente yo, digamos, la practico. Tendría sentido únicamente para mí, pero no tendría valor como fenómeno intersubjetivo. ¿Verdad? La palabra intersubjetivo significa que varios sujetos, varias subjetividades le están dando valor a un fenómeno, ¿verdad? Y que, que esas valoraciones son compartidas. Entonces vean eso, ¿verdad? Por ejemplo, las valoraciones que tenemos sobre el fútbol, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito de eso, porque, por ejemplo, el valor que le damos a la selección nacional de Costa Rica o en casi cualquier parte del mundo, el valor que se le da a la selección nacional de fútbol es una concepción intersubjetiva, ¿verdad? No tendría ningún sentido dentro de la realidad social si solamente uno o muy pocos sujetos tuvieran esa conexión, digamos, del deporte con la nación, ¿verdad? Se trata de un fenómeno intersubjetivo, es un imaginario social. Creemos que la selección nacional de Costa Rica nos representa, ¿verdad? Pero no necesariamente eso se ajusta, digamos, a un fenómeno objetivo, ¿verdad? No es un fenómeno, digámoslo así, factual, sino que es un fenómeno que se le ha dado valor por acuerdos colectivos, ¿verdad? Por ficciones compartidas. Y en realidad lo es, ¿verdad? El valor que se le da a la CL es una ficción compartida. Bien, no sé si tienen alguna, alguna duda con esto, para empezar con este asunto, ¿verdad? Ok, no tienen ninguna consulta hasta ahora. Por mí todavía no. Todavía no, perfecto. Ok. Entonces vean también que hay una diferencia entre lo normal y lo natural. Vamos a ver. Ya vamos a entrar de lleno un poquito más con esto. Cuando hablamos de un ordenamiento social, este no tiene que ver con leyes naturales, sino con leyes desde la cultura. Pero de alguna u otra forma naturalizamos la cultura, ¿verdad? Le damos valor de fenómeno objetivo. Uy, puña, ya no me sale el cuadrito. Voy un momento. Ok. Vean entonces, como les decía, que este podemos también ver una diferencia entre lo que entendemos, ¿verdad?, por natural y lo que entendemos por normal. Lo normal, o la idea de normalidad, responde sobre todo a lo que se ajusta a la norma, ¿verdad? A las normas preestablecidas dentro de nuestro sistema ¿verdad?, de organización social. Esto se relaciona sobre todo con un fenómeno intersubjetivo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la cultura, con las normas que como grupos culturales hemos establecido, ¿verdad? Que saludar, por ejemplo, que despedirse, que ser cortés, que respetar las leyes de tránsito, ¿verdad? Que respetar la fila, ¿verdad? Para subir al bus o la fila para, no sé, para el banco. Esa normalidad, ¿verdad?, que vemos día a día tiene que ver con una construcción social, ¿verdad? Mientras que lo natural se ajusta más a los fenómenos objetivos. Lo que pasa es que a veces le damos carácter de natural a lo que en realidad responde a lo normal. Lo normal entonces tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Voy, tiene que ver con la cultura, mientras que lo natural
pues tiene que ver con las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Esto es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de prejuicios o de estereotipos, muchas nociones discriminatorias o excluyentes, ¿verdad? Se anclan en una noción de lo natural, ¿verdad? Para muchas personas, por ejemplo, el rechazo o la presencia de un otro, ¿verdad? Este, atenta, digamos, contra lo natural desde cierta perspectiva. Pero lo cierto del caso es que, en realidad, estamos hablando ahí como de una noción que atenta, digamos, contra las normas, contra la cultura ya establecida, contra el sistema de valores culturales que se ha dado. Entonces pensemos, tengamos ahí en cuenta esto, la diferencia de lo normal y lo natural. ¿Verdad? Lo natural entonces otra vez responde a los fenómenos objetivos, mientras que lo normal responde a fenómenos intersubjetivos, ¿verdad? A acuerdos de la cultura o de lo social. Bien, vamos a ver un toquecito. Vamos a salir entonces de acá. ¿Tienen alguna duda con eso? Ay, no, esto no era, perdón. Stop. Un toquecito. ¿Cómo me salgo la...? Ok, listo. Bien. Ok, ¿se puede ver bien la diapositiva? Sí. Sí, Ok, entonces, la realidad social tiene varios componentes. Ustedes lo vieron en la unidad didáctica. Son cuatro en particular. Lo que son las normas, los roles, las categorías y las sanciones. Y cada uno de esos componentes está interrelacionado, ¿verdad? Si no se cumplen las normas, hay sanciones, que pueden ser sanciones graves, sanciones leves, ¿verdad? Una sanción puede ser una risa burlona, ¿verdad? O bien una sanción más grave, ¿verdad? Con algún castigo desde el aparato legal de un país. De la misma forma, cuando las personas no cumplen con sus roles, con los roles que se esperan de ellos, también pueden ser sancionados, ya sea de forma leve o de forma grave. Y los roles están determinados también según cierto tipo de categorías o cierto tipo de jerarquías, ¿verdad? De acuerdo con su posición en cierto grupo, usted debe cumplir con ciertas tareas y esas tareas pues se ajustan a un sistema normativo. Si usted no cumple, digamos, con esas tareas o no se ajusta a esas normas que ya están prediseñadas para que usted las cumpla, entonces puede ser sancionado, ¿verdad? Puede ser castigado. La dinámica del orden social se podría decir funciona así, ¿verdad? En todos los contextos. ¿Verdad? Pensemos aquí en un contexto familiar, hay roles, hay categorías, hay sanciones, hay normas. Si pensamos en la escuela igual, si pensamos en el trabajo, en la universidad, inclusive a veces en grupos más informales, hay una lógica, ¿verdad? De este tipo. Aunque lo veamos tal vez inconscientemente, grupos de amigos, ¿verdad? O un ambiente tal vez un tanto más informal que uno pensaría que no, ¿verdad? Que no hay normas ahí, pero lo cierto del caso es que sí, hay normas, digamos, establecidas dentro de los mismos grupos humanos, aunque sean espacios informales. Lo mismo con el resto de los conceptos, ¿verdad? Que se puede dar. Bien, entonces empecemos con estas primeras ideas. La naturaleza humana es cultural, es una naturaleza más compleja, ¿verdad? Si la comparamos con otro tipo de especies animales, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿verdad? La revolución cognitiva, que la capacidad del ser humano para darle significación es única, se podría decir, con respecto a otras especies y por ende su concepto de naturaleza no solo se ajusta, ¿verdad?, a los fenómenos objetivos, sino que tiene que ver con lo cultural también. Cada individuo se adscribe a una organización humana predeterminada, ¿verdad? No elegimos esa organización humana, ¿verdad? No nos viene, digamos, desde nacimiento. Tenemos que ajustarnos a través de una serie de aprendizajes a ese ordenamiento. Portamos y reproducimos patrones dados, ¿verdad? Acordes con el sistema de significación cultural del que formamos parte, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí la vestimenta, ¿verdad? La indumentaria responde también a un modelo,
de norma, ¿verdad? Un modelo normativo, que puede ser muy diferente en otro, ¿verdad? En otro contexto cultural, ¿verdad? Por ejemplo, acá, digamos, en países de Occidente, no es común que las mujeres vistan un velo, ¿verdad? Como sucede en países como Irán o de Medio Oriente, mal llamado Medio Oriente. Porque el ajuste el aprendizaje o el sistema de normas es muy diferente, ¿verdad? El sistema de significación cultural nos da sistemas de normas distintos. Cada individualidad se forma de acuerdo con la organización colectiva. De una u otra forma, nuestra subjetividad debe amoldarse, ¿verdad? A la intersubjetividad a la que pertenecemos, ¿verdad? No podemos, digamos, como es rechazar, digamos, por completo o desapartarnos de eso, alejarnos completamente de la organización colectiva, aunque no nos guste, ¿verdad? Estamos de una u otra forma sujetos siempre, ¿verdad? Desde nuestro nacimiento a ese sistema de normas, ¿verdad? Eh, y la construcción de nuestra individualidad pues se ajusta a ello, ¿verdad? Siempre. El ser humano entonces, como dice acá, es parte de distintos sistemas, ¿verdad? Que determinan las formas de concebir el mundo, las actitudes, los rituales y el tipo de convivencia entre los sujetos. Claramente, ¿verdad? No es como que exista un solo sistema de normas, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en el contexto familiar, los sistemas de normas son muy diferentes, ¿verdad? Las maneras en las que nos relacionamos con nuestros este, padres, hermanos, no se ajusta, digamos, solamente un modelo. Y eso lo podemos ver, pues, por la cantidad, ¿cómo se llama?, diversa de personalidades, ¿verdad? O de caracteres que hay en el medio, en un medio social. Eh, Aunque hay digamos, un sistema macro, ¿verdad? De normas al que sí tenemos que ajustarnos. Sin embargo, hay, por decirlo así, sistemas normativos de otro rango, ¿verdad? Que son parte de ese sistema macro de reglas. No sé si me entienden, si hay alguna pregunta hasta aquí. Las normas, por ejemplo, no sé, para ir a la mesa, ¿verdad? Para comer. En muchas familias no se cena, en otras familias sí. La dieta puede ser muy diferente, por dar ejemplos, ¿verdad? Que se me ocurren ahorita. No sé si tiene alguna consulta. Todo bien. Recuerden usar también ¿cómo se llama? El like. Nada más perfecto, para garantizar la comunicación. Bien. Entonces, ¿verdad? Perdón, como les decía, el concepto de norma tiene que ver con perdón, el concepto de normalidad tiene que ver con el concepto de norma, ¿verdad? Lo normal es aquello que se ajusta a las reglas establecidas. No es lo natural, ¿verdad? No es algo que se ajuste a las leyes de la naturaleza, sino que se ajusta a unas leyes de la cultura, ¿verdad? Unas leyes humanas. Por eso, ¿verdad? A veces cuando se establecen ofensas, ¿verdad? Sobre distintas conductas consideradas anormales, en realidad no es que haya una diferencia, una, perdón, una anaturalidad, digamos, en esas conductas, sino que el insulto lo que hace énfasis en realidad es a una distancia con la norma, ¿verdad? Con una norma ya establecida. A pesar de que la norma da la impresión de ser muy rígida, ¿verdad? Como una piedra, en realidad no lo es, ¿verdad? La norma puede cambiar porque como no se ajusta a las leyes de la naturaleza, sino que se ajusta a la cultura, significa que es mutable, ¿verdad? Que se puede transformar. Esa es una de las grandes diferencias. Por eso hay muchos sistemas, pero hay las normas a lo largo de la historia van cambiando, ¿verdad? Los sistemas de normas que tenemos ahora no necesariamente es el mismo que existía, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Pensemos otra vez, por ejemplo, en la ropa, ¿verdad? La forma de vestir ha cambiado muchísimo. Y antes, y siempre se ha gustado, digamos, a sistemas de norma, a nociones sobre la normalidad. De pronto, si una persona del siglo XIX, ¿verdad?, viajara en el tiempo y llegara, digamos, al futuro de esa persona, que sería el presente nuestro,
y verificara o viera, ¿verdad?, cómo se viste la gente ahora, puede que sea un impacto muy grande para esa persona viajera en el tiempo, ¿verdad? Porque su sistema de normas es completamente diferente. Y si lo ve, digamos, a través de la ropa, o a través, por ejemplo, de la música, puede que sea muy impactante, ¿verdad? El cambio. Bien, entonces, ¿qué son las normas? Un conjunto de reglas, ¿verdad?, que determinan el orden social a través de las relaciones y actitudes de los individuos de un colectivo, quienes aceptan, reproducen y validan con constancia estas normas, ¿verdad? A veces, aunque no estemos completamente de acuerdo, ¿verdad? O nos parezca que el modelo debe ser otro, igual nos adaptamos, digamos, a ese sistema de normas precisamente para este, dar garantía, digamos, del orden social, ¿verdad? Se trata de un número de convenciones interiorizadas, ¿verdad?, asimiladas en la mente de las personas con las que se busca asegurar la estabilidad del orden cultural. ¿Sí? Está claro. Está claro que es una norma. Es una construcción cultural, humana, que por tanto puede cambiar. Bien. Bueno, cada uno de nosotros, ¿verdad?, reproducimos los componentes de la realidad social. O sea, no, el orden social no se reproduce por sí mismo. Son los seres humanos los que los reproducimos constantemente, ¿verdad? Esa es una dinámica constante de darle valor, digamos, a esas normas ya establecidas, o a través de un cuestionamiento, imprimirle un nuevo valor, ¿verdad? Somos nosotros los seres humanos como integrantes, ¿verdad?, de un sistema de significación que validamos o reconstruimos esas nociones de normalidad. La interiorización y puesta en práctica de estas normas también supone la aplicación de sanciones, ¿verdad?, cuando estas son irrespetadas o no cumplidas, como decíamos al principio. Y bueno, la comunidad nos trasciende, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿verdad? Cuando nacemos, de una u otra forma, tenemos que adaptarnos a ese sistema de normas, tenemos que aprender a reconocer esas normas, lo que quiere decir que no podemos, digamos, inventarnos ni religiones, ni culturas, ni cuestiones muy propias, ¿verdad?, alejadas de la comunidad, sino que la comunidad tiene una función trascendental con respecto al individuo, ¿verdad? Somos seres sociales, sí o sí. Bien, esa base, ¿verdad?, que es la organización social, como hemos venido diciendo, entonces se compone de normas, y esas normas no serían nada si no existieran relaciones sociales, si no existiera una relación entre individuos. Para que una norma se reproduzca, tiene que haber una interacción mínima de dos seres humanos. Pero entonces la convivencia de la que hablamos, diaria, cotidiana, es el espacio donde esas normas tienen valor. O no lo tienen y se cambian. Bien, con respecto a las sanciones, ¿verdad? Si una norma es irrespetada o si se detecta alguna infracción, ¿verdad?, hacia esa norma, entonces viene la sanción, ¿verdad?, como una especie de, como cuando los glóbulos blancos, ¿verdad?, reconocen la presencia de un virus, ¿verdad?, o algo que afecta, digamos, ese orden social o ese sistema, lo que hacen es establecer, digamos, una acción. En el caso de los seres humanos, cuando hay una infracción, ¿verdad?, al orden, a la norma, lo que procede es un tipo de sanción, ¿verdad? Si son sanciones leves, como les decía, pues pueden ser miradas, ¿verdad?, lo que llamamos a veces enjaches. Volvamos por ejemplo, a los contextos, no sé, informales, ¿verdad? O también en la escuela o en las mismas familias, ¿verdad? Las miradas, risas, burlas, ¿verdad? Distintos tipos de gestos que podrían no reconocer, digamos, una actitud o cuestionar una conducta, ¿verdad?, porque se considera, digamos, fuera de la norma. Algo que tente, digamos, contra la conducta racional o la buena conducta, ¿verdad?, que implique una sanción, ¿verdad?, en este caso leve. Pero ya si, digamos, si la infracción, igual si es grave la infracción, entonces la sanción también es grave. Y aquí es cuando hablamos de multas, despidos, expulsiones, ¿verdad?
en distintos contextos. Por ejemplo, si les pregunto qué situación podría implicar una sanción leve, qué me dirían ustedes? O alguna experiencia en donde ustedes se rieron, ¿verdad? De algo que consideraron ridículo. Alguna actitud fuera de lo normal. Si fuera leve o si fuera una sanción grave. ¿Qué tipo de situaciones ameritan sanciones leves y qué tipo de situaciones ameritan sanciones graves? Un ejemplo. Brincar son altos, yo creo que calza como una norma leve, ¿no? Como yo diría que es una sanción grave, porque brincarse un alto se debería multar, ¿verdad? Ya que podría provocar un accidente. Ajá, al igual que la de no aportar una licencia, digamos, de no llevar la licencia, me imagino. Ajá, exactamente. Sí, serían graves, ¿verdad? Porque implican como digamos un peligro para, para la vida, ¿verdad? Y por ende para el orden social. Pero, bueno, ¿y una sanción leve? ¿Qué situación amerita, digamos, una sanción leve? Algún, digamos, como decimos popularmente, un enjache o alguna risa, ¿verdad? Desacreditadora o algún otro tipo de gesto que cuestione, digamos, la normalidad de la acción de alguien. Manuel. Hola, ¿me escucha? Sí, Aunque para mí bueno, una sanción leve, así como lo está explicando usted, profe, bueno, tal vez como, no sé, botar basura en el suelo. Voy a ir por la acera, ¿verdad? Una persona va por la acera y tira el papel en la acera. Entonces, es como esa sanción de qué está haciendo, ¿verdad? Que eso no se debe hacer, para eso están los basureros, pero lo tiró, entonces me parece que podría ser una sanción leve. sí, Eso. sí, ¿verdad? Suponiendo tal vez que esa persona que ve esa acción digamos que se pare en seco y vea fijamente al fulano ¿verdad? Que está botando la basura en la calle. Sí, en ese Sí, caso como sería diciendo, lo estoy viendo y es algo incorrecto. exactamente, ujú, sí, correcto. En ese caso sería una sanción leve, ¿verdad? Aunque ameritaría también una multa. Podría ser grave, pero También sí. en Ujú. el ejemplo que vos das sería leve, ¿verdad? Porque el ciudadano del ejemplo así es como sanciona, digamos, al otro. Ujú, muy bien. Ok, como decíamos, a pesar de esa noción de rigidez, las normas pueden transformarse, se pueden sustituir por otras dependiendo de la transformación de valores y criterios a lo colectivo. Por ejemplo, esas, digamos, que alguien se pase el alto, este, pues no sé en la actualidad, yo creo que sí hay multas graves, ¿verdad? Pero esa norma podría implicar sanciones más, este, ¿cómo se llama? Más altas, ¿verdad? Multas más altas, si tomáramos en cuenta ese ejemplo, ¿verdad? O, digamos que las leyes podrían cambiar cuando alguien, ¿cómo se llama? Bota la basura en la calle, ¿verdad? Habría tal vez una transformación en cuanto a la noción de norma que, implicaría que no se repita, ¿verdad? Esa acción. Podríamos cambiar, digamos, esas actitudes, este, si en conjunto, digamos, transformáramos el sistema de normas, pues que ya existe. Nuevas normas implican también nuevas sanciones, ¿verdad? Para conductas que tal vez anteriormente no eran juzgadas. Veamos, por ejemplo, el caso del acoso callejero, ¿verdad? Que antes casi prácticamente no era sancionado, ahora sí lo es. Tanto, digamos, a nivel legal, a través de un aparato legal, como también de los mismos ciudadanos, ¿verdad? Lo mismo con la violencia doméstica, a pesar de que evidentemente sigue habiendo,
siguen existiendo casos, ¿verdad? De violencia de este tipo. Las normas han cambiado, ¿verdad? Y se busca que sean más rigurosas, que sean más fuertes, para que se eliminen de ese tipo de acciones, ¿verdad? Por dar estos ejemplos. Ok, el orden social, como decíamos, pues requiere de sujetos sociales. Un sujeto social es alguien que está sujetado, pues, a ese sistema, ¿verdad? Un sujeto social es alguien que, ¿cómo se llama? Entiende, que percibe, ¿verdad? La realidad, y que la percibe a través de las relaciones sociales que establece con otros, ¿verdad? Lo normal se llega a constituir entonces a través de un conjunto de valores compartidos, ¿verdad? Como les decía, es un elemento de la cultura. Eh, ok. Sin embargo, ¿verdad? Perdón, las nociones del orden social también limitan mucho, ¿verdad? Las distintas percepciones o los distintos valores que tenemos como sociedad. Y siempre van a establecer una noción centro-periferia. Siempre va a haber el orden social siempre va a ser el discurso hegemónico, ¿verdad? Mientras que todo aquello que se le distancie o se le diferencie vendría siendo parte de la periferia, ¿verdad? Eso implica o ha implicado, ¿verdad? Nociones de exclusión a partir de lo que llamamos el pensamiento binario, ¿verdad? Que es entender el opuesto de una cosa, es entender una cosa en su relación, en la relación con su opuesto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la dicotomía civilización-barbarie, ¿verdad? Todo aquello, digamos, en el siglo, desde que llegaron los españoles, todo aquello que se diferenciara, ¿verdad? De la cultura europea, era lo otro, ¿verdad? Era lo feo, era lo irracional, era lo bárbaro. Mientras que lo que tenía que ver con lo europeo era lo civilizado, lo racional, etcétera. Y se destacaban, digamos, distintas nociones binarias o dicotómicas, en donde el valor de lo social o del orden o de la norma tenía que ver con un perfil, mientras que otros valores tenían que ver con nociones muy inferiores, ¿verdad? Con respecto a esa noción hegemónica. Entonces vean que siempre, en realidad, el establecimiento de un orden social va a ser excluyente, ¿verdad? Por lo mismo, porque el sistema de significación es un sistema limitado, ¿verdad? No concibe todas las realidades, todas las percepciones ni todas las experiencias. Y cuando se determinan sistemas de normas, ¿verdad? Sobre todo si tienen que ver con las dinámicas culturales, ¿verdad? De los grupos humanos, estas siempre van a excluir a otros, ¿verdad? Puesto que, digamos, nuestra forma de entender la realidad social parte de esta noción binaria, ¿verdad? Lo alto es lo diferente a lo bajo, lo feo es lo diferente a lo bello, lo civilizado es lo opuesto a lo bárbaro, y así establecieron, ¿verdad? Una serie de diferencias, por ejemplo, entre lo europeo, lo indígena, ¿verdad? Lo bien vestido, lo mal vestido, etcétera. Verá que a la fecha se reproducen, ¿verdad? También. Ya cuando veamos el capítulo 3 y entremos un poquito más a lo que serían las categorías discriminatorias, vamos a verlo tal vez con mayor detalle. Bien, cuando nos adaptamos y no cuestionamos ese sistema de normas, entonces estamos hablando de una conducta convergente y adaptativa. Cuando cuestionamos y somos contrarios a ese sistema de normas y repensamos, ¿verdad? Cuáles son las nociones de lo normal o de la normalidad, entonces estamos exponiendo, digamos, una conducta divergente y desadaptativa, ¿verdad? Esto también es constante en todo sistema humano, ¿verdad? Aunque exista un orden social, siempre van a haber contraculturas o siempre van a haber culturas periféricas, ¿verdad? Siempre va a existir una tensión entre el discurso hegemónico y los discursos periféricos, marginales, contrarios a esa noción de centro, ¿verdad? Pues de acuerdo con los distintos tipos de aprendizajes o con el sistema o la historia educativa que hayamos tenido, nosotros podemos adoptar una conducta convergente o una conducta divergente, ¿verdad? De hecho, veíamos
en la unidad didáctica que hay tres distintas etapas, por ejemplo, la concepción moral, que tiene también que ver con la valoración, ¿verdad?, del sistema de normas, ¿verdad? Lo que planteaba, creo que era Kohlberg, ¿verdad?, que había un nivel preconvencional en donde nos adaptábamos o respetábamos las normas siempre que fueran para beneficio propio, ¿verdad? Luego había un nivel convencional en donde aceptábamos sin más, ¿verdad?, los acuerdos sociales, el sistema del orden, de las normas. Y luego hay un nivel postconvencional en donde empezamos a dudar, ¿verdad? Empezamos a cuestionar tal vez ese sistema de normas y buscar alternativas o buscar transformarlos, a ser más críticos con respecto a situaciones que impliquen dilemas morales que se dan por el sistema de normas que puede reproducirlos o que puede presentarlos. Perdón. Bien, vamos a ver qué dice acá. Dice: la transgresión a las normas muchas veces es motivada por la búsqueda de la justicia y el cambio social, ¿verdad? No necesariamente. A ver, hay que tomar en cuenta, digamos, los distintos contextos, ¿verdad? Transgredir la norma, por ejemplo, en el caso del carro que se pasó el alto, ¿verdad? No tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda de justicia y cambio social, ¿verdad? Y de pronto sí es entendible, si podemos, ¿cómo se llama?, aceptar eh, una sanción, ¿verdad?, contra esa persona que se pasó el alto. Pero de pronto si el sistema de justicia no permite, digamos, la participación de todos sus integrantes, perdón, es decir, el sistema social, por ejemplo, en el plano educativo, no permite la participación de todos sus integrantes o no le da las mismas oportunidades, ahí podríamos cuestionar, ¿verdad?, cuáles son las normas, porque esas normas son excluyentes con respecto a cierto tipo de sujetos sociales, ¿verdad? Y eso implicaría una conducta divergente y desadaptativa, contraria a las normas, ¿verdad? Que normalizan o justifican un sistema desigual, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el acceso a la educación, ¿verdad? No todos tenemos los recursos, ¿verdad?, para acceder a una educación universitaria. Entonces, y si hablamos de otros contextos, de otros países, creo que más, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería, digamos, viable cuestionarse, por ejemplo, el sistema de normas que existe. Bien. Bien, ¿estábamos claros con eso? ¿O tienen alguna duda? Está Sí. claro, para mí está claro. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, como decíamos, hay varios componentes, ¿verdad?, de la realidad social que garantizan ese orden. Las normas fue el primero y luego están los roles, ¿verdad? Esos papeles que tomamos todos, ¿verdad? En distintos contextos de nuestras vidas. ¿Verdad? Esos roles, como dice acá, son un número de reglas que asume un individuo según su posición social, ¿verdad? O la pertenencia a un contexto particular. Son normas particulares que debe cumplir una persona, que no son las mismas normas que cumplen el resto de las personas, ¿verdad? Si pensamos igual en una familia, un padre de familia, o sea, ser padre de familia implica un rol, ¿verdad? Implica cumplir con cierto tipo de normas, ¿verdad? Tanto de hecho, ¿verdad? Qué sé yo, como, digamos, proveer o comprar, qué sé yo, los alimentos, como a nivel, digamos, cultural, ¿verdad? Es decir, cumplir con lo esperado por la sociedad para un padre, perdón, o para una madre. Y vean que inclusive los hijos, el papel y los hermanos, ¿verdad?, tienen cada uno de esos elementos dentro del contexto familiar, perdón, tiene una serie de normas que cumplir, ya sea de forma consciente o inconsciente. Bueno, estos roles son practicados y ejercidos según el espacio, ¿verdad?, o escenario comunicativo y según las posiciones dentro de un grupo, ¿verdad? Cumplimos roles a nivel familiar, cumplimos roles en el trabajo, ¿verdad? No es lo mismo ser el jefe que ser un subalterno, digamos. No es lo mismo estar a cargo de una oficina de recursos humanos
a ser un profesor, ¿verdad? No es lo mismo ser un estudiante a ser un asistente administrativo, tampoco es lo mismo ser el asistente de un docente. Cada uno de esos roles implica un número diferente de reglas, ¿verdad? Por ejemplo, el estudiante no debe encargarse, por ejemplo, de las acciones del profesor, no son las normas que él tiene que cumplir. El asistente administrativo no debería, ¿verdad?, cumplir ninguna norma que tenga que ver, por ejemplo, con las tareas del estudiante, ¿verdad? Entonces son una serie este, ¿cómo se llama? De acciones, ¿verdad? Diferentes según el rol que cada uno de nosotros deba cumplir. Hay guiones, ¿verdad?, culturales que suponen discursos asumidos en distintos escenarios de la vida cultural, ¿verdad? Por ejemplo, la participación en una clase, ¿verdad?, ya sea virtual o ya sea presencial. Se asume, por ejemplo, que en una clase quien tiene tal vez mayor control, ¿verdad?, del discurso es el docente. Eso ya es parte de un guión cultural, ¿verdad? Yo no tengo que explicarles a ustedes desde el principio de la tutoría eso, porque se asume, ¿verdad? Ya hay un guión cultural, yo ya sé que por ejemplo, tengo que buscar materiales, que tengo que presentar el contenido de la unidad didáctica de cierta forma, y que no, digamos que ustedes no deben hacerlo, ¿verdad? Porque ya hay un guión cultural que me indica a mí las acciones que debo asumir, y ustedes lo saben también, ¿verdad? Entonces, en este sentido no hay, digamos que no hay necesidad de explicarlo, ni de ¿cómo se llama? Ni de demostrar desconocimiento, porque ya se asume. Vean que esto orienta nuestra vida cotidiana y también nuestra conducta, ¿verdad? Se asumen los roles en función de lo que el guión cultural nos dicta. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, esto de los roles funciona a través de dos conceptos, ¿verdad? El concepto de especialización, ¿verdad? Cada uno tiene una función específica, una tarea que cumplir. Y a ver, la, el éxito del funcionamiento del sistema depende de que todos hagamos las tareas específicas que nos fueron asignadas, ¿verdad? Es como lo que pasa en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol. O sea, cada uno tiene que cumplir con las tareas que les fueron asignadas. El portero no necesariamente debería ¿verdad?, ubicarse como delantero, así a voluntad, como que el portero tome la decisión de irse delantero, porque eso implicaría un riesgo, ¿verdad?, para el juego, al no cumplir con su tarea específica, ¿verdad? Lo mismo significaría un riesgo que por ejemplo, que un asistente administrativo asuma las tareas del ¿cómo se llama? Del estudiante, ¿verdad? O el profesor, ¿verdad? Se descoloca, digamos, esa idea de orden social, y se descoloca la idea de normalidad, ¿verdad? Nos preguntarían, bueno, qué está pasando? ¿Qué está haciendo esta persona, ¿verdad? Si no le corresponde su función, está alterando, ¿verdad?, el sistema. Eso es lo que pasaría, ¿verdad? Si, como les digo, si el portero, digamos, tomara la decisión de hacer lo que él quiere y no resguardar el arco. Bien, la interdependencia se ve afectada también porque entonces el sistema de juego se puede ir al traste, ¿verdad? La interdependencia tiene que ver con eso que entendemos como el funcionamiento en colectivo, ¿verdad? Que haya dependencia de todas las partes, que todos cumplan con su labor para que el equipo logre su cometido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ok, perfecto. Bien, claramente pues no cumplimos solamente con un rol, ¿verdad? Cumplimos con distintos roles, ¿verdad? Depende del contexto, ¿verdad? En el contexto familiar cumplimos con algunos roles, en el contexto de trabajo cumplimos con otros. Puede que tengamos también roles como estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Puedo ser profesor o tutor, ¿verdad? En este contexto, pero también podría tener, digamos, clases de otro tipo, qué sé yo, los fines de semana. Entonces me tengo que ajustar, ¿verdad?, el rol que en ese caso sería el de estudiante.
Entonces vean que depende del escenario, depende del contexto en el que yo participe, debo asumir un rol. Inclusive, por ejemplo, yo participo de un grupo musical donde yo no soy el director, ¿verdad? Yo no podría este, tener el ímpetu o ¿cómo se llama? O ingresar a esa reunión o a ese ensayo de la forma en la que estoy ingresando, por ejemplo, la tutoría, ¿verdad? Porque mi rol en ese grupo es otro, ¿verdad? Tengo que ser consciente de que mi participación es diferente ahí, ¿verdad? Que tengo que cumplir con otro tipo de reglas. Pero el punto entonces de esta diapositiva es ese, ¿verdad? Que cumplimos varios roles, ¿verdad? En nuestra vida al mismo tiempo, ¿verdad? No necesariamente, pero en la misma etapa, ¿verdad? De nuestra vida, no es que al mismo tiempo. Eh, y que no necesariamente nos ajustamos a un solo rol, ¿verdad? Depende mucho de el escenario. Bien, el otro componente de esta realidad social que garantiza un orden social son las categorías, ¿verdad? Son las posiciones de poder, son las jerarquías que se determinan de acuerdo con los roles que cada uno cumple, ¿verdad? Por ejemplo, en esta tutoría, aunque suene feo, ¿verdad? Pero la categoría mía estaría sería como superior, ¿verdad? Entonces, sí, ya que soy el que tiene, digamos, más el control, digamos, del discurso, inclusive el control de las tecnologías, ¿verdad? Y demás. Si hablamos de una empresa, qué sé yo, el CEO, ¿verdad? Vendría siendo la categoría más alta, vendría siendo la posición superior. Eh, no podrían asumir, digamos, otras personas esa posición. Vean entonces que existan categorías, ¿verdad? Implica que exista un sistema de exclusión, ¿verdad? A partir de esos mecanismos de reconocimiento y de diferencia, ¿verdad? De acuerdo con el rol que usted cumple, hay una diferencia con respecto a otros sujetos dentro de ese sistema. Y usted reconoce, digamos, esas diferencias y eh, de una u otra forma, ¿verdad? Participa de un sistema de exclusión, de un sistema de división. Estas son las posiciones sociales, ¿verdad? O las relaciones de estatus que produce la diferenciación de los roles en un colectivo, ¿verdad? De acuerdo con su rol, hay una jerarquía y en muchos casos, de acuerdo con esa jerarquía, también hay beneficios, ventajas, ¿verdad? Que no otros tienen, ¿verdad? De acuerdo con la posición en la escala social o la categoría que usted tenga, tendrá prestigio o distintos tipos de privilegios, como dice en este texto del otro lado de la diapositiva. ¿Verdad? Estas categorías en su diferencia generan jerarquías de poder, autoridad, prestigio y privilegios. Ujú. Entonces vean, como decíamos, hay nociones de centro y nociones de periferia. ¿Verdad? El sistema social es como este círculo, ¿verdad? En este sistema social convergen, ¿verdad? O aparecen distintas nociones de normalidad o distintos sistemas de normas, distintas convicciones, pero siempre hay un discurso central, ¿verdad? Que ordena el resto y que está constantemente en tensión con los otros discursos, ¿verdad? Hay discursos que están al margen, hay discursos que se acercan un tanto al centro y bueno, está el discurso hegemónico que es el que organiza todo. Las categorías sociales orientan las relaciones entre los individuos y los grupos, ¿verdad? En muchos casos, al evidenciar las diferencias, se producen ideas equivocadas que afectan la convivencia, la justicia social y la equidad, ¿verdad? Esto suele suceder como decimos popularmente. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No, Ok, entonces vean que si reconocemos de forma crítica lo anterior, esos anteojos culturales desde el discurso de centro han sido ha sido la percepción o la visión de mundo este, que se nos ha impuesto, ¿verdad? Desde nuestros primeros aprendizajes. Los grupos hegemónicos han sido los que han determinado el sistema de normas, ¿verdad? Han sido los que han determinado por ende qué es normal y qué no lo es, para precisamente garantizar
la estabilidad de ese orden social. Entonces estamos sujetos, ¿verdad? De alguna u otra forma a esa versión hegemónica de la realidad, ¿verdad? Que, como les decía, es limitada e incompleta como cualquier otra, ¿verdad? Pero siempre está en constante tensión, ¿verdad? Tampoco es como que este, en todos los contextos vivamos sometidos, ¿verdad? Esa forma de ver la realidad. Pero sí existe una forma hegemónica de ver la realidad y que se reproduce constantemente, ¿verdad? A través de los, por ejemplo, los medios de comunicación, a través de los discursos políticos, a través de las instituciones religiosas, a través de los aprendizajes básicos desde los entornos familiares, perdón. Sí, hay un discurso hegemónico, que es el que moldea la realidad tal y como la conocemos. Cuando nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Y digamos que tenemos una práctica de realismo crítico, pueden aparecer discursos contraculturales, ¿verdad? O contrahegemónicos, que lo que hacen es cuestionar el discurso central y establecer la búsqueda de un cambio, ¿verdad? Eh, sí. Bien, bueno, eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La subcultura. La subcultura no responde a una organización sistemática, ¿verdad? No están articulados entre sí. Son conjuntos humanos periféricos, ¿verdad? Que comparten la misma situación cultural o material, ya sea por temas de etnia, religión, espacio, geográfico, etcétera. Pero que son contrarios, ¿verdad? O están por debajo de la cultura hegemónica. La contracultura, cuando hablamos de contracultura, ahí sí hay una organización, sí hay este movimiento, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Son grupos que adquieren entonces mayor protagonismo político, se confrontan con el orden social, lo cuestionan directamente a través de distintas acciones y impulsan cambios sociales, ¿verdad? Desde sus manifestaciones o desde la reproducción de su propio discurso, ¿verdad? Porque recordemos que el lenguaje es la base de la realidad social, el discurso es el que moldea la realidad social, ¿verdad? Es el principio, es el germen de de lo concebido como normal y como real. Entonces, a través del discurso es que se generan las transformaciones sociales. Los movimientos contraculturales, eso es lo que hacen, ¿verdad? Bien. Y bueno, finalmente con las sanciones ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Repasémoslo nada más. Estas definen y regulan la aplicación de castigos y premios sociales. Se regula la conducta dando cuenta de las consecuencias de la desobediencia civil y de las normas establecidas. Se aplican de acuerdo con las expectativas conductuales dentro de un grupo. Se busca controlar la conducta a través de castigos y reforzar el valor de las normas a través de los premios, ¿verdad? Esa es la función de las sanciones. Ok, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok, pues como decíamos, ¿verdad? La base de todo esto es el aprendizaje que establecemos desde niños. ¿Verdad? La experiencia humana es una experiencia social. Aprendemos a interpretar los signos culturales a través de el otro, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? La noción de lo real es la noción en realidad de lo normal, ¿verdad? Se parecen muchísimo, ¿verdad? Lo real y lo normal. La determinación de lo real es la determinación de ese sistema de normas, roles, categorías y sanciones que la definen. Y es importante esto, ¿verdad? Las conductas sociales se aprenden a través de la observación de modelos sociales. Nosotros interiorizamos, ¿verdad? Ese sistema de normas y de sanciones es a través de lo que vemos, ¿verdad? A través de nuestros modelos o a través de antimodelos, ¿verdad? Cuando castigan a otra persona, también aprendemos, ¿verdad? Qué es lo que no se debe hacer. Al reconocer, por ejemplo, que hay castigos, como la cárcel o como las multas, ¿verdad? Evitamos ejercer una acción que, nos lleve, digamos, a ese fin, ¿verdad? Que le ha ocurrido a otras personas.
Entonces vean que ese mantenimiento del orden social funciona por lo que aprendemos a través de las observaciones, ¿verdad? Es algo que ejercemos desde el principio. ¿Okay? Bien, el refuerzo vendría siendo ese resultado de una conducta juzgada como positiva, ¿verdad? Se da una gratificación a nivel social a las conductas aceptadas dentro de la normalidad. Cuando hacemos algo bueno, se nos premia. El refuerzo vicario es ese concepto, ¿verdad? Que sería la imitación o el aprendizaje conductual a través de la observación de los comportamientos de terceros, ¿verdad? Lo que les decía, sus gratificaciones, premios o sus castigos y consecuencias negativas. Cuando vemos que alguien está siendo castigado, aprendemos, ¿verdad? Que esa acción no se debe hacer, o cuando vemos que alguien está siendo premiado, de pronto nos impulsa, ¿verdad? A imitar esa conducta. Y es así como se va estableciendo esa idea de normalidad, de orden social, ¿verdad? Repetimos conductas a través de la imitación o negamos conductas consideradas irracionales o propensas a la sanción y por ende participamos de la reproducción de una conducta hegemónica, digamos, o normal, pues. Bien. Este es un proceso continuo, el aprendizaje social de esos componentes que son las normas, los roles, las categorías y las sanciones es un proceso continuo, ¿verdad? Que interiorizamos constantemente, que también se puede cambiar y que por ende tenemos que redactar. Cada sujeto es un agente social, ¿verdad? Nosotros no solamente somos meros observadores, también al reproducir los roles somos modelos, ¿verdad? Para otros. Entonces, participamos directamente de la reproducción de esos modelos, ya sea como observadores o como agentes, ¿verdad? Veamos aquí. A través del orden social, de los modelos y de las conductas se muestra cómo ser, ¿verdad? Cómo pensar y cómo actuar en una comunidad. Lo que hablábamos un poquito anteriormente. Ok, esto es un repaso, perdón, de lo anterior. Un momentito. Quiero pasar a otra cuestión. Vamos a ver. Bueno, ¿tiene alguna consulta? ¿Dónde teníamos? Todo bien, no tenemos consultas. Ok. Ok, hablando un poquito, ¿verdad? De esto, de cómo el orden social determina a través de un discurso hegemónico, ¿verdad? Cómo se debe ser, cómo se debe pensar, cómo se debe actuar, ¿verdad? Cuál es la conducta modélica, etcétera. Entonces, que quiero hablar un poquito del poder, ¿verdad? Que cuando hablamos del poder debemos entenderlo en términos de discurso, ¿verdad? El poder es el discurso hegemónico o dominante, es lo que escuchamos constantemente, ¿verdad? Lo que se reproduce como normal, que es normal, que es modélico, ¿verdad? Este poder determina lo siguiente, ¿verdad? Lo real, que no necesariamente es lo real objetivo, ¿verdad? Que no necesariamente se relaciona con los fenómenos objetivos, sino que se relaciona con todos los fenómenos. Determina también ese discurso hegemónico lo que es normal y también lo que es verdadero, ¿verdad? Y esto, vean que es una noción muy absolutista, ¿verdad? Si tomamos en cuenta que hay límites, ¿verdad? Del lenguaje para entender la realidad social, que un discurso hegemónico se asuma como absolutista es peligroso, ¿verdad? Porque eso quiere decir que justifica o normaliza también su aparato excluyente, ¿verdad? Entonces todo aquello que no se ajuste al discurso hegemónico entonces es rechazable, no es natural y no es verdadero, ¿verdad? Responde a lo falso, a un peligro, ¿verdad? Que atenta contra el orden social.
que exista poder, ¿verdad? Que exista un discurso hegemónico, se ancla en estos principios, ¿verdad? Para que se dé, ¿verdad? Para que hayan grupos de poder, tiene que haber una reproducción de un discurso, ¿verdad? Eso es básico. Así funciona el poder. El poder funciona a partir de la reproducción de un discurso. Bien, como dice acá, ¿verdad? A través de eso que se llama el discurso, ¿verdad? Se organiza y se construye la realidad social. Esto permite que se establezca un sometimiento, ¿verdad? A una realidad preestablecida y ya diseñada que determina qué es lo real, qué se ajusta a las normas y que cumple con la noción de verdad. Esta visión preestablecida y dominante provoca al mismo tiempo divisiones, exclusiones y separaciones para aquellos miembros que no se ajustan a lo normal ni producen un discurso verdadero. Entonces vean cómo a través del discurso, por ejemplo, rechazamos desde los estereotipos, desde los prejuicios, desde la discriminación, aquello que se nos diferencia. En términos, por ejemplo, étnicos, de orientación sexual, en términos de diferencia religiosa o de creencias, en términos de pertenencia cultural, en términos inclusive de indumentaria, en términos de conductas, ¿verdad? Conductas que se nos diferencian o que se distancian de esa noción hegemónica y privilegiada, vienen siendo excluidas. Porque entendemos, ¿verdad?, que la base es ese discurso asociado con la verdad, con la norma y con lo que es real. Pero, como les digo, es completamente cuestionable esto, porque el lenguaje es limitado en cuanto a la percepción de la realidad. Siempre tenemos un acercamiento, ¿verdad?, hacia ella. Nunca tenemos una noción completa o absoluta de la realidad, ¿verdad? Por eso, ahora que lo recuerdo, en el proyecto, ¿verdad?, hay unas respuestas ahí que decían que el lenguaje refleja la realidad. No, digamos, el lenguaje nunca refleja la realidad, ni la cultura refleja la realidad. No hay un reflejo directo de la realidad, o sea, no podemos tomar la realidad aquí digamos, en nuestras manos. Siempre va a ser, siempre vamos a tener un acercamiento a ella, siempre vamos a tener una representación de ella, porque es inalcanzable, digamos, para nosotros eso que podemos entender por realidad. Si recordamos lo que vimos al principio de la tutoría, vean que la realidad se compone de por lo menos tres fenómenos, ¿verdad? Y no tenemos control ni siquiera total de los fenómenos propios, que son los fenómenos subjetivos, ¿verdad? Estamos también sometidos por los estímulos cerebrales que tienen mucho que ver con las experiencias y con el entorno, el contexto, digamos, de afuera, y por ende muy arbitrario considerar un discurso como un discurso verdadero, ¿verdad? Ahí es cuando alguien diga que su discurso es verdadero, hay que dudar muchísimo de lo que está diciendo. Y bueno, esto es muy común, ¿verdad? Sobre todo en el contexto, ¿cómo se llama?, político. ¿Cómo vamos entendiendo esto? ¿Se va entendiendo? Ok, ok. Bien, entonces decíamos, bueno, esto configura una noción sobre los otros, ¿verdad? Sobre la otredad. Eso también lo vamos a ver en el capítulo 3, tal vez ya más a fondo, ¿verdad? ¿Qué son los otros? Bueno, esos discursos que se diferencian, esas conductas que se diferencian, esas actitudes que se diferencian del discurso dominante. Ya es por medio del discurso entonces que se adscriben valores negativos a aquello contrario a lo entendido como normal, verdadero y real, desmeritando las condiciones desiguales de ciertos miembros sociales, la diversidad y las problemáticas sociales que merecerían atención. Verá, por ejemplo, la historia de la moda es una historia que reproduce un discurso dominante, ¿verdad? Aquellas personas que visten según la indumentaria occidental, representan o se adscriben, digamos, a cierto estatus, ¿verdad? Son representativas de una concepción de civilización, mientras que aquellas personas que están mal vestidas o peor, están desnudas, ¿verdad? O no están vestidas, ya son representativas de lo irracional, ¿verdad? Ya son una otredad. Esto tiene digamos, la raíz en la conquista de América,
¿verdad? Las nociones que tenían los europeos de superioridad tenían mucho que ver con la manera en que se vestían ellos en contraposición a cómo se vestían los indígenas. Entonces vean que no solamente la percepción, ¿verdad? La observación que tienen unos humanos con respecto a otros, sino es el discurso, ¿verdad? Las valoraciones que se hacen con respecto al otro. Y a partir de ahí se determinan dicotomías, pares binarios, que normalizan posiciones jerárquicas, ¿verdad? Las categorías de unos están sustentadas sobre un discurso, entre comillas, racional, que justifica su posición frente a otros, ¿verdad? Si pensamos en el tema de la indumentaria, ese era uno, ¿verdad? De los rasgos dentro de ese discurso de dominación este, que tomaban los europeos, ¿verdad? Entre muchos otros, ¿verdad? En general lo que se buscaba era dar cuenta de la irracionalidad de los indígenas, en distintos aspectos, para justificar la posición de poder de los europeos. Entonces vean que a través del discurso y el lenguaje algunas de estas oposiciones se manifiestan, ¿verdad? Por ejemplo, en estas frases, ¿verdad? Cuando se dice que todos los árabes son terroristas, ¿verdad? Hay una reducción aquí de las otredades árabes, ¿verdad? Es un discurso que se reproduce por los medios de comunicación, que se reproduce desde las redes sociales, que de alguna manera lo hemos interiorizado precisamente a través de esos medios, eh, pero que no se ajusta, digamos, a un discurso de lo verdadero, claramente, ¿verdad? Son prejuicios, son ideas, ¿cómo se llama? Fabricadas por el discurso dominante para justificar su posición de poder. Bien. Ok, sin embargo, ¿verdad? A pesar de la prevalencia de un discurso dominante, existen muchos discursos, ¿verdad? Y todos ellos participan de la significación cultural, ¿verdad? Sí o sí. Como les decía, existen tensiones en los medios sociales, porque existen distintos discursos. Por lo que entonces estas nociones de verdad, de realidad y normalidad se someten constantemente a debate, se plantean culturalmente en un campo de batalla de tipo ideológico. Y en la medida en que haya una prevalencia de un discurso dominante o un grupo de poder, va a haber también prevalencia en las tensiones discursivas que manifiestan otros grupos, digamos, contraculturales. Verá, y es así como vemos esto también en distintos medios, ¿verdad? Sobre todo en redes sociales, como hay distintas discusiones con respecto a X temas, ¿verdad? Como algunos, por ejemplo, consideran la defensa de la libertad del pueblo palestino como antisemitismo, o bien como hay nociones críticas de desvalorización hacia lo que hace, por ejemplo, el Estado de Israel. Eh, o la contraposición de discursos, ¿verdad? Que manifiestan unos, ¿verdad? Contra el patriarcado, mientras que otros justifican, ¿cómo se llama? O se victimizan a través también de otro tipo de frases, como las que hay ahí en la burbujita, ¿verdad? Entonces es una constante tensión, ¿verdad? En donde se busca tener, digamos, la batuta del discurso, de la significación, porque en eso consiste el poder. O sea, lo sabemos inconscientemente. El poder consiste en la prevalencia de un discurso, ¿verdad? No exactamente, qué sé yo, en tener la batuta como tal, ¿verdad? O materializada, sino en tener el discurso que se acerque a la verdad, o dar cuenta, o ¿cómo se llama? Convencer a otros de que el discurso propio es el discurso de la verdad. Entonces, el discurso es aquello por lo que se lucha, ¿verdad? Cuando casi que todas las tensiones humanas, ¿verdad? Que tienen que ver con el orden social y la determinación de la normalidad, tienen que ver con el discurso. El discurso es lo que nosotros queremos tener en nuestras manos, ¿verdad? El poder es el discurso, ¿verdad? Entonces, como el anillo de Sauron, ¿verdad? Es lo que nos va a dar ese privilegio, ¿verdad? El privilegio de tener la significación de la cultura. Es lo que buscamos constantemente en distintos espacios, ¿verdad? Cuando, sí, en distintos espacios. Bien, la presencia de un discurso dominante produce la idea de una única significación del mundo y de la realidad,
No obstante, existen distintas explicaciones sobre los problemas, las soluciones y las metas sociales, distintas formas de dar sentido al mundo, ¿verdad? Y por ello, siempre va a haber una batalla de significación cultural en la realidad humana. ¿Verdad? Esto, a menos de que haya un cambio así drástico, enorme sobre la biología del ser humano, y sobre nuestras dinámicas sociales, esto va a prevalecer. Y diría yo que debe prevalecer, porque las sociedades, sobre todo democráticas, este, pues se basan en ello, ¿verdad? En las diferencias, pues, de tipo discursivo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? Pueden escribir también, que no tenemos por ahora nada en el chat. Ok, entonces, ¿verdad? El sujeto social es un sujeto, es alguien sujetado, pues, a las condiciones de, este, de la comunidad humana, ¿verdad? La comunidad social. Es alguien limitado, ¿verdad? A través de la cultura, ¿verdad? A través de distintos mecanismos de control, este, que se establecen desde el principio, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo las normas. Para Freud, ¿verdad? La sociedad manifiesta un malestar en la cultura, es decir, un número de conflictos entre el sistema de las pulsiones y los deseos, ¿verdad? Refrenados, estos últimos por el orden social y cultural, ¿verdad? Para él los males psíquicos tienen que ver con la tensión que mantenemos con las reglas, ¿verdad? Con las reglas culturales. Siempre estamos el malestar que manifestamos es un malestar en la cultura, ¿verdad? La imposición de esas normas culturales este, producen, digamos, nuestros males psíquicos, ¿verdad? Por ejemplo, nociones de fracaso, de pecado, el miedo al ridículo, ¿verdad? El hacer alguna tontería, ¿verdad? Todo eso tiene que ver este, con las normas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Freud, ¿verdad? Que los, que los problemas, digamos, psicológicos, los males psíquicos, tienen que ver con nuestra tensión con la cultura, con el sistema de significación cultural o con el discurso hegemónico también. Dice acá, la felicidad es imposible debido a los conflictos que mantenemos con la cultura. Lo único que tenemos son alivios ilusorios para destensar nuestro malestar, como estos, ¿verdad? Como las tecnologías, como el deporte, las drogas legales o no legales, ¿verdad? Es lo que manifiesta Freud. Entonces, ¿verdad? Este malestar cultural ligado al orden social establecido y a la vez reproducido por un discurso hegemónico permite la existencia de una tensión permanente en la reproducción o cuestionamiento del statu quo, ¿verdad? Y además una disputa por el derecho a producir e interpretar los significados sociales. Uh-huh. Dice acá, en el siglo XXI, las nociones sobre lo verdadero también son determinadas a través de las imágenes, ¿verdad? Es decir, claramente, digamos que el discurso no solamente es el discurso verbal, ¿verdad? No solamente es lo que dice el político, no solamente es lo que escuchamos, ¿verdad? En nuestros entornos humanos, digamos, presenciales, sino también que el discurso nos viene a través de otros códigos, ¿verdad? Por ejemplo, el de las imágenes. Y de pronto, ¿verdad? En la época en la que vivimos, puede que tenga inclusive mayor preponderancia el discurso de las imágenes, ¿verdad? Ya que consumimos mucho las redes sociales. Inclusive las imágenes tienen un componente ideológico, ¿verdad? No están exentos de ello. Y dan nociones de verdad. También son mecanismos digamos, del discurso hegemónico, bien de los discursos contraculturales, para ¿cómo se llama? Para determinar ya sea una conducta convergente o una conducta divergente con respecto a X tema. La industria cultural posee una función determinante sobre la legitimación ideológica de sistemas capitales. Estos funcionan como limitantes, ¿verdad? De la capacidad creativa, porque la imagen como tal es un producto cerrado, ¿verdad? No es como un texto literario que permitiría, digamos, tal vez
eh, mayores lecturas, ¿verdad? Con respecto a lo que dice. En el caso de la imagen ya está delimitada, ya tiene unos significados tal vez un tanto más cerrados y por ende pues limita, ¿verdad? La capacidad creativa, la imaginación, el pensamiento. Eh, las imágenes desde la industria cultural, publicitaria, comercial y política han mercantilizado también los deseos y los sueños de las personas. Y sobre todo esto lo vemos por la constante emisión, ¿verdad? De imágenes y de publicidad a la que nos sometemos todos los días, ¿verdad? Yo creo que no hay día en que no seamos espectadores de imágenes publicitarias, ¿verdad? Eso también es un discurso, ¿verdad? El discurso del capital, del mercado, este, se sostiene en la medida en que se reproduce casi que en masa, ¿verdad? Son discursos, son microdiscursos que se reproducen en masa todos los días para garantizar su estabilidad y garantizar su prevalencia. De pronto no lo reconocemos como discursos ideológicos o políticos porque tienen otro tipo de gramática y otro tipo de contenido, pero están ahí también como parte de un discurso de poder, ¿verdad? Y como les digo, se mantienen ahí en la medida en que lo reproducimos o participamos, digamos, de esa estabilidad de sus discursos. Bien, entonces empezamos a hablar del poder que tiene muchísimo que ver con la verdad. Sin embargo, hablemos más a detalle entonces de eso que se puede entender como la verdad. Entendamos que no existen verdades absolutas, ¿verdad? Volvemos otra vez a nociones iniciales. La percepción de la realidad es muy compleja. No podemos obtener un reflejo de la realidad. Por tanto, no hay una noción verdadera de la realidad. Y por ende no podemos pensar que hayan nociones absolutas, ¿verdad? De lo normal, por ejemplo. Entonces, bueno, esto que entendemos como verdad en realidad es esto, un constructo hecho de signos, ¿verdad? Un producto cultural que se adscribe a las tres realidades que vimos al principio, ¿verdad? La subjetiva, la objetiva y la intersubjetiva. Ok, para repasar eso. La subjetiva tiene que ver con las creencias, ¿verdad? Creencias personales, el número de experiencias que hemos vivido, la relación que tienen nuestros pensamientos o nuestros estímulos cerebrales con respecto al entorno, ¿verdad? Esas experiencias subjetivas. La dimensión objetiva entonces tiene que ver con los hechos, con las realidades que requieren pruebas, con los fenómenos de la naturaleza. Y la intersubjetiva son nociones compartidas por varias subjetividades, como habíamos dicho con el tema del dinero. Entonces vean que eso que entendemos por realidad, que entendemos por verdad, es en realidad la construcción de distintos signos a partir de esos tres fenómenos o de esas tres dimensiones de la realidad. Okay. Por su condición de constructo social y discursivo, la verdad puede manipularse y desacreditarse, generando entonces lo que llamamos en la actualidad las fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. Vean que es muy bien, nos hemos vuelto muy vulnerables con respecto a la información que consumimos diariamente, porque el discurso tiene esa propiedad de que se puede manipular, ¿verdad? Y puede hacer verosímil aquello que de pronto no responde a los hechos, ¿verdad? O a los hechos, sí, a los hechos. Entonces vean que digamos, las fake news son discursos verosímiles, ¿verdad? Aunque no verdaderos, establecidos para explicar el mundo y buscar un dominio sobre él, desde afirmaciones falsas, exageraciones, un tono populista, repeticiones de lo falso, omisiones de lo problemático. Si vemos, por ejemplo, lo que constantemente dice Donald Trump sobre el cambio climático. El cambio climático no existe, es una exageración, es una estrategia de control desde el discurso científico, es una gran mentira, la mayor estafa, ¿verdad? Que se ha dicho hasta ahora. Eso es un discurso, ¿verdad? Que en la medida en que se repite y a través de esas nociones que se podría decir que son bien argumentadas porque son nociones completas, tienen un sentido, ¿verdad? Que transmiten un sentido, lo podemos entender.
buscan, digamos, dar cuenta de una verdad a través del cuestionamiento hacia, en este caso, el cambio climático. Pero ese discurso, ¿verdad?, de carácter verosímil, que no solo se acompaña de palabras, sino que también tiene que ver con gestos, ¿verdad?, con una, con una posición de convencimiento, ¿verdad?, sobre ese discurso. Este discurso no se ampara, ¿verdad?, en los hechos, lo que quiere decir que no necesariamente sea verdadero, es decir, que no necesariamente se ajuste, en este caso, a los hechos científicos. Por tanto, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad?, que se reproduzca de esa manera una noción falsa, sin fundamento, pero de carácter verosímil, ¿verdad? Esas son las fake news, ¿verdad? Esto puede entenderse como la posverdad, o sea, información falsa, información maleable y manipulada. Estamos en la era de la posverdad porque estamos siendo invadidos, impactados de forma masiva por distintas informaciones, ¿verdad? Entonces ya era esa noción de verdad que teníamos, de la verdad anclada a los hechos, ¿verdad? O a lo verdadero, científicamente comprobado, ya es como una etapa superada, porque lo que estamos viviendo es una etapa en donde la verdad ya casi no importa, sino que lo que importa es una información verosímil que se adecue a las emociones, a los sistemas de creencias de las personas, ¿verdad? Y esto en realidad es muy peligroso, porque entonces desacreditamos discursos que sí tienen, digamos, una base rigurosa científica, eh, que sí se anclan a eso verdadero científico, eh, pero que podríamos desacreditar fácilmente por la prevalencia o la repetición de discursos falsos, ¿verdad? Entonces, en esta época conviven los discursos falsos con, digamos, los discursos verdaderos, lo que ha dado un clima, digamos, de confusión o de adaptación a la información según nuestros sentires, nuestras emociones. Bien, como decía acá, los discursos y las imágenes buscan incidir en las emociones de los receptores. Un ejemplo, ¿verdad?, de esto de la posverdad a través de las imágenes es lo que hace la inteligencia artificial, ¿verdad?, que en buena cantidad de ocasiones ha reproducido imágenes falsas, verosímiles, realistas, no sé hasta qué punto hiperrealistas, pero que no corresponden con la realidad objetiva. Bueno, generalmente cuando vemos una foto, la asociamos directamente con la realidad objetiva, ¿verdad? Es algo que pasó, que responde, digamos, a la realidad física. Pero la inteligencia artificial viene a generar todavía más confusión, ¿verdad?, con respecto a esa noción de lo verdadero. Es partícipe, ¿verdad?, de esto que es la etapa de la posverdad, al generar imágenes que, que son, digamos, falsas, pero se parecen, que son verosímiles con respecto a la realidad física. Bien, no sé si tienen alguna consulta, comentario con esto. Bien, entonces vean que hay muchos debates, ¿verdad?, muchas noticias que están alejadas de los hechos objetivos y que se acercan más a las creencias y emociones de las personas, ¿verdad? Precisamente porque en muy buena parte muchos medios están más interesados en generar rating que en dar cuenta de información, ¿verdad?, información verdadera. Y no solamente los medios, sino quienes tienen, digamos, ese discurso, quienes reproducen ese discurso de la posverdad. Entonces vean que ante esto es muy importante reconocer los sesgos de información, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, primero nutriendo el pensamiento crítico, es decir, evaluando siempre la información, dudando siempre de la información, ¿verdad? Buscando o, a ver, identificando cuáles pueden ser las características que determinan un texto como verdadero, ¿verdad? Si pensamos en las páginas donde vienen las noticias, qué características hacen que la información sea verdadera o confiable, ¿verdad? Si pertenece a un medio
en el cual, digamos, nosotros confiamos. Si se trata de un artículo científico perteneciente a una universidad, este, ¿verdad? A un nombre claro de una universidad, a un autor claro, al código ISSN, qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de rasgos que tiene un documento confiable. Además, analizar los problemas, ¿verdad? De forma lógica, analizar también el texto de forma lógica. Si ya que sabemos que, que la información falsa lo que busca es incidir en nuestras emociones, tratar de identificar, ¿verdad? O determinar cuáles son los rasgos de ese discurso que quieren, digamos, incidir en mis emociones, que quieren convencerme a través de lo que yo puedo sentir, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, desconfiar de la información anónima, ¿verdad? Si no tiene nombre de autor, si no tiene nombre de un medio, entonces está raro. Dudar de la propia reacción emocional ante una noticia, ¿verdad? Lo que les decía. Pensar y estudiar bien la información antes de compartirla, ¿verdad? Para no reproducir la información falsa. Bien. Es lo que pasaba, por ejemplo, en la pandemia, que había muchísima desinformación. Muchas personas reproducían mitos, ¿verdad? Sin comprobación científica de ningún tipo. Eh, lo hacían a partir de datos o informaciones que habían sido manipulados, que no tenían esos rasgos, digamos, de confianza que podría tener un documento, ¿verdad? Científico. Ok, estamos. Bien, no sé si tienen alguna consulta con esto. ¿Cómo vamos? Ok, todo va bien. Por el momento todo bien. Ok, está bien, entonces vamos a seguir con la presentación anterior. A ver dónde la dejé. Vamos a empezar aquí. Ok, entonces, hay distintos elementos, ¿verdad? Que se adscriben este, a un discurso, ¿verdad? Al establecimiento de un sistema considerado normal o al entendido orden social. Eso se reproduce a través de distintos elementos. Entonces, estas visiones dominantes, ¿verdad? Tienen como base, ¿verdad? Por ejemplo, el llamado sentido común, ¿verdad? O una ideología preponderante que determina, ¿verdad?, cuáles son los valores de la sociedad, cómo se debe regir una sociedad, cuáles son las actitudes naturales que pueden tener las personas que garantizan, ¿verdad?, el cumplimiento de una conducta normal. Por ejemplo, mucha gente podría decir que es una falta de sentido común, por ejemplo, que un estudiante se ponga de pie en una clase, ¿verdad?, presencial, mientras el profesor está explicando, ¿verdad? Porque el sentido común serían todas esas convicciones, todas esas normas interiorizadas, que deberían tener las personas para adecuarse, digamos, a una situación, a un contexto, ¿verdad? Que implique el respeto, digamos, de ciertas categorías, la reproducción de los roles que existen en ese contexto, digamos, en ese caso de la clase, y por ende, pues el cumplimiento de las normas, ¿verdad? Entonces, el sentido común es eso, ¿verdad? Es como una reproducción considerada normalizada, ¿verdad? O naturalizada de las normas sociales, ¿verdad? Y vean que de fondo hay como se tacha, digamos, de irracional a aquel que no cumple con el sentido común o aquel quien no tiene sentido común. Pero lo cierto del caso, ¿verdad? Es que no hay una única manera, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De comportarse, ¿verdad? En la vida social. Entonces, el sentido común también tiene mucho que ver con las visiones dominantes, ¿verdad? Con el orden social, con el discurso hegemónico. Y por ende, también es parte de la base, ¿verdad? De un sistema de creencias ideológico
que marca las pautas sobre cómo se deben comportar los seres humanos en sociedad. Bien, vamos a ver. Ok, esto es como lo que estábamos diciendo anteriormente. Bien, con el concepto de ideología. ¿Qué es la ideología? Bueno, se puede definir de esta manera, como un conjunto de ideas en el que las personas se representan según sus condiciones de existencia. Para los valores de una ideología, digamos, capitalista, tienen que ver con la dinámica de mercado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, este, oh, perdón. También son, ¿verdad? Son representaciones para dar sentido al mundo y a las acciones sobre él. Y se amparan en un discurso, ¿verdad? Que permite decir, bueno, la manera en la que se debe organizar la sociedad es esta, tiene que ser así, a través de estos valores. Y por ende, cualquier otro tipo de organización no se adscribiría, digamos, a la realidad. Es un sistema de representaciones que acompaña el dominio político de una clase social sobre otra. ¿Verdad? Que exista un discurso hegemónico significa que existe un sistema de creencias ideológico que permite que una clase social prevalezca sobre otra, ¿verdad? Esto se da en todo orden social humano. Ya siempre si hay un discurso hegemónico preponderante, porque hay una ideología preponderante, hay un sistema de creencias sobre cómo se debe organizar la sociedad preponderante. Y eso implica el establecimiento de una clase social superior a otra, ¿verdad? Con una serie de privilegios mayores con respecto a otras clases sociales. Dan identidad, ¿verdad? Las ideologías reproducen ideas que dan identidad. Y como vemos en el último elemento, perdón, una ideología dominante omite, suprime y excluye otras nociones y acercamientos en la concepción de la realidad. Bien, algunas de estas son las manifestaciones del pensamiento social, ¿verdad? ¿Qué nociones tenemos sobre, por ejemplo, sobre algunos representantes, ¿verdad? Sociales? ¿Qué tipo de estereotipos se dan, ¿verdad? En el medio humano? Las creencias que tenemos, las actitudes, las imágenes, todos estos son partícipes, ¿verdad? Del pensamiento social que rigen uno o varios tipos de discursos. Las representaciones sociales son esas ideas que tenemos sobre ciertos sujetos o sobre ciertas actividades o sobre ciertos elementos, ¿verdad? Que son parte de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué representación social tienen ustedes sobre las armas? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué nociones tienen sobre las armas? ¿Cuál es la representación social? Peligrosas y causan daño. Muy bien, ¿verdad? Esa es una representación social de lo que implican las armas. En otro contexto, podrían significar protección y seguridad, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde este es un problema muy grande, ¿verdad? Pero vean qué interesante, porque depende del sistema de significación cultural al que pertenecemos, también podemos tener representaciones sociales distintas. Por ejemplo, en el caso de los skaters, tal vez Mari Flores, ¿qué representación social tenés vos de los skaters? Que vos decís, así es como se piensa, así es como piensa, digamos, la sociedad a los skaters. Buenas noches. Bueno, Profe, vieras que escapers, skaters, perdón, los escape, patinetos. Ujú. ok, de ahí, ¿qué te digo sobre eso? Es que acá no se ve eso usualmente mucho y
para decir como de ir a la ciudad, que es donde usualmente se ven o la utilizan, la Ah, patineta o no sé, qué sea. Entonces sería como, no sé, yo no lo veo como, como un deporte seguro o algo así. ok, eso es una, ¿verdad? Es una imagen que tenés de los Ajá, patinetos. lo Vos veo sos más de... como de co- vagancia. esa es otra, ¿verdad? Cuestión, sí. Vos sos de dónde, perdón. De la zona norte de los Chiles, zona norte, San Carlos. Ah, muy bien. Mira que inclusive lo que dijiste, ¿verdad? Es parte de una representación social. ¿Por qué asociaste a los skaters con personas de la urbe, con personas de la ciudad? Pero vos dijiste, aquí no se ve tanto. ¿Verdad? Entonces yo dije, entonces es una zona tal vez que Ajá, no se aleja, digamos, del centro. Entonces, exactamente, acá no se vea, ve usualmente eso. muy bien, vea qué interesante porque entonces una de las representaciones sociales de ellos tiene que ver con sujetos urbanos. Muy bien, vean entonces que tenemos nociones, imágenes, ¿verdad? Reproducimos inclusive cierto tipo de, ¿cómo se llama? De estereotipos sobre distintos sujetos sociales, según los discursos, ¿verdad? Que manejamos. Ya ustedes dieron dos ejemplos ahí interesantes. Lo mismo podemos pensar o podemos igual hacer el ejercicio con el tema del deporte, en particular con el fútbol, ¿verdad? No tenemos las mismas representaciones del fútbol que del básquetbol, ¿verdad? En el medio, ¿verdad? En nuestro contexto cultural, el tema de las drogas, ¿verdad? Por ejemplo, entre otros temas, ¿verdad? Sociales. Bien, las creencias. Las creencias son un número de ideas y pensamientos compartidos. Tienen que ser así, ¿verdad? No pueden ser, este, bueno, los sistemas de creencias requieren que sean pensamientos e ideas compartidos que se comunican y comprenden como verdaderos, ¿verdad? Esas creencias se pueden asociar y es más, se parece mucho lo religioso a lo político, muchas veces, ¿verdad? Este, Todas las convicciones personales y compartidas producen una cantidad de acciones y conductas, ¿verdad? Porque no es solamente determinar un discurso, ¿verdad? Una serie de convicciones, sino también que estas se acompañan de conductas, de prácticas, ¿verdad? Que dan cuenta de la verdad que implican esas creencias o el sentido de verdad que implican estas creencias. Y es así también como definimos los papeles y los comportamientos de un individuo con el resto, a partir de lo que creemos, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, que el sistema occidental se basa históricamente en un sistema de creencias religioso que es el cristianismo. ¿Verdad? Los derechos humanos no existirían si no fuera por el cristianismo. O sea, la creencia religiosa, las prácticas reproducidas desde tiempos, desde hace muchos tiempos, desde hace muchos siglos del cristianismo, es lo que ha venido a establecer, ¿verdad? Convicciones sobre los derechos humanos. ¿Verdad? Si eso no se hubiera dado de esa manera y no sé, la religión, digamos, dominante hubiera sido otra, probablemente los derechos humanos no existirían, ¿verdad? Antes, por ejemplo, cuando prevalecía, qué sé yo, el Imperio Romano, estos, ¿cómo se llama? Estos grupos, pues, no había una noción sobre los derechos humanos, ¿verdad? Mataban gente como si nada, por una cuestión también de mantenimiento del orden. Y aunque a la fecha no es como que no existan esos actos, si hay una noción generalizada sobre que ¿cómo se llama? Lo adecuado, lo conveniente, ¿verdad? La convicción prevaleciente tiene que ver con el cuidado y el respeto a la vida humana, ¿verdad? Eso es algo que en general compartimos todos los seres humanos. Bien, los estereotipos. Se trata de la asignación de características y atributos a un grupo social, ¿verdad? Objetos o situaciones que sintetizan y aglutinan, ¿verdad? Una noción colectiva de la otredad. Son esto, ¿verdad? Los negros son esto, los gays son esto, ¿verdad? Los nicaragüenses son esto. Son estereotipos, ¿verdad? Reducimos de una u otra forma la comprensión de grupos colectivos que en sí mismos son muy diversos a través de una noción, ¿verdad? Nada más.
Entonces así, ¿verdad? Omitimos, olvidamos, ¿verdad? Cuáles son las diferencias entre esos grupos, ¿verdad? Lo interno. Sí, son ideas generalizadas, simplistas, de carácter inmutable, que buscan neutralizar la concepción de un colectivo u otro, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Como les decía, son esto, esto y esto, y ya. Esa es la función que cumplen los estereotipos, ¿verdad? Reducir las ideas sobre unos grupos que son contrarios, ¿verdad? Al orden social. Se definen también como un conjunto de creencias que clasifican o definen a otros grupos sociales, objetos o situaciones. Bueno, las actitudes son una respuesta psicológica a un estímulo, la reacción ante un objeto, persona o situación. Bien, esto sería con respecto al capítulo 2. Bien, momento para ver. Aquí está. Ok, listo. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Dedicamos entonces estos últimos minutos a las preguntas que ustedes tengan. ¿Tienen alguna duda en particular? Por ahora no tengo, pero haciendo la tarea no sé, pero Sí. ¿Y Mari? ¿Todo bien? Profe, no, todo bien. Ok, perfecto. Entonces vean, si no tienen dudas, quedaríamos hasta acá. No sé si son parte de mi entorno, pero en todo caso ustedes ya saben, ¿verdad? Si a lo largo de la semana surge alguna inquietud, ustedes pueden utilizar el foro de dudas o bien el correo interno en la plataforma para plantear, ¿verdad? sus preguntas. Entonces, que si no tienen, digamos, ningún comentario o duda adicional, entonces quedaríamos hasta acá. Y muchas gracias, nos veríamos en la próxima tutoría. buenas noches, gracias. Con mucho gusto.